Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y caminando conmigo, como siempre, mi buen amigo Leo. Saludos, Leo. ¿Qué tal, Javier? Bendecido de estar acá en este programa, ahora con nuestro invitado especial. Así es un placer para nosotros tener hoy entre nosotros al padre Fernando Orejuela, párroco de la iglesia de San Bonifacio en Pembroke Pines, aquí en la Florida, con quien vamos a compartir un tema muy importante en la actualidad que él ha estado predicando con gran importancia y urgencia: la armadura de Dios en el cristiano católico de hoy. Bienvenido, querido padre Fernando. Bueno, es un placer para mí encontrarme con ustedes en este día y por estos medios, ¿no? Apoyando precisamente esta gran misión de Radio María. A mí me alegra muchísimo estar unido a ustedes con toda la feligresía en Washington, Chicago, Nueva York, Houston, al sur de la Florida, así como en nuestra audiencia en Facebook, Facebook Live y en las otras redes sociales, donde el Señor nos permite llegar. Vamos a comenzar este día dándonos primero un abrazo espiritual, ese abrazo que comunica la fuerza, el amor y la gracia del buen Dios. Dice el apóstol Pablo: saludaos mutuamente con el beso de la paz, dice él, y con esos gestos y acciones amorosas que invocan esa presencia de Dios. Entonces nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con la mente y el corazón puestos en el Espíritu Santo, le pedimos a Él esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y a gozar siempre de sus consuelos. Bendícenos, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Quiero que respiren allí donde está y díganle: Espíritu Santo, bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Una vez más, Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Que tu compañía, Santo Espíritu de Dios, de tu esposa, la Santísima Virgen María, San José, su castísimo esposo, el niño Jesús, los santos ángeles, los santos y los bienaventurados sellen este momento de gracia, que sellen nuestros sentidos, mente, alma, cuerpo, que todo lo que se transmita por estas ondas llegue al corazón, al alma, a la mente de todos los que nos escuchen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo a El Hombre Católico en el mundo de hoy en Radio María. Creo que siendo este programa para María, ella hoy nos ha bendecido de forma especial nuestro programa, al ser ella
en la persona de uno de sus hijos predilectos, los sacerdotes, la invitada de hoy. Como es costumbre, nuestro programa se dividirá en 4 segmentos. En el primer segmento, el padre Fernando nos hablará sobre la armadura de Dios. Luego, en el segundo segmento, cómo fortalecer la familia con la armadura de Dios y ver en el hogar como la gran fortaleza de Cristo. En el tercer segmento, cómo ser el gran soldado de Cristo en los ambientes de trabajo y el mundo secular de hoy. Finalmente, en el cuarto, veremos a la iglesia como el gran depósito de la fe que nos orienta para ser un gran ejército del amor de Dios. Estamos listos para sumergirnos en este fascinante tema y explorar estos 4 aspectos de la fe en el mundo actual. Comencemos este viaje de fe juntos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de El Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al Padre Fernando Orejuela. Padre Fernando, es un placer estar con usted en este programa. Bienvenido nuevamente. Un gusto, Javier. Gracias por tu cariño y por tu acogida en este espacio. Gracias, Padre. Bueno, vamos directo al tema entonces diciendo, ¿podría compartirnos un poco de su trayectoria y cómo llegó a interesarse en ese hermoso tema de la armadura de Dios? Bueno, Javier, primero que todo, creo que a grandes rasgos mi historia tiene que ver precisamente con esa extracción de la realidad humana en la cual muchos nos percibimos frágiles en muchas etapas de la vida, vulnerables y tal vez incluso en situaciones con las cuales creemos que nos supera la realidad, realidades que desde pequeñitos nos vienen acompañando. Yo, aunque soy hijo de un hogar católico y he recibido una tradición, esa tradición, de una manera especial, formó mi alma, formó mi ser, ha ido formando mi vida, pero es importante tener en cuenta que aunque las bases, los contenidos, el testimonio de mis abuelos, de mis padres, el testimonio de la misma comunidad cristiana, el testimonio de tantas personas y muchas realidades estuvieron ahí, había retos que yo tenía que afrontar solo, así como el pequeño David tuvo que afrontar al gran Goliat. Yo también tuve que afrontar esos momentos duros y cada uno de nosotros pasamos por tener que confrontar un Goliat gigante en nuestra vida. Y muchos esos Goliat se van transformando a lo largo de la historia. En unas primeras ocasiones puede aparecer ese Goliat como tu propio proceso de madurez, tu propio proceso de encuentro contigo mismo, la superación de la adolescencia, la superación de los dramas de la adolescencia, las confusiones, el problema de identidad, el problema de vocación de la vida, las realidades mismas de confrontación frente a mi formación humana, frente a mis afectos, frente a mi identidad ya al final, si formo una familia, si no formo. Y yo pasé por todas esas, Javier y Leo, y realmente las viví como cualquier persona, el drama, la soledad, el conflicto, los complejos, los miedos, los traumas, las inseguridades, absolutamente el sentirme desvalido, incapaz frente a unos retos impresionantes que yo creía que me dominaban y mi familia tal vez ni lo alcanzaba a detectar y tuve toda la sintomatología, la rabia, la ira, la violencia, la frustración, el ataque, el caer en situaciones dolorosas, en vicios, en realidades inhumanas para mí mismo, hasta que comencé a experimentar precisamente, a darme cuenta, a redescubrir cómo Dios comenzó a proveerme elementos, personas, realidades, medios por los cuales comenzó a suscitar toda una experiencia en la cual me comenzó a llamar y a decirme, tú no estás solo,
yo estoy contigo y de ahora en adelante esta batalla es nuestra, los dos la vamos a vivir. Y de esa manera yo encontré un lugar de refugio, el lugar de refugio, y lo tengo que decir de esta manera, que yo encontré y que me salvó fue la Iglesia Católica. En todo su esplendor, con expresiones, con personas, con realidades concretas, la Iglesia Católica se convirtió, y pienso yo que fue fiel a la tradición de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, y cuidó a uno de sus hijos, rescatándome de situaciones absolutamente dolorosas, pero en las cuales y a través de personas concretas me dio la mano y me fue sacando progresivamente. Padre, cuando pienso en la armadura de Dios, pienso en ese pasaje bíblico de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 17. ¿Qué importancia tiene para usted este pasaje bíblico en su vida personal y en su ministerio? Como les decía, yo me sentía absolutamente desvalido, no sabía cómo luchar contra el mal que me atacaba. Hay tres enemigos fundamentales que el catecismo de la iglesia nos ha dado constantemente y que muchas veces los descuidamos. Creemos que somos capaces, estamos prevalidos supuestamente de mi poder, de yo puedo, mi capacidad, mi deseo, mi ánimo, y no es suficiente. Honradamente se los digo con cariño, no es suficiente. Y frente a todo esto, uno tiene que descubrir con quién está peleando, quién es el enemigo. No hay enemigo chiquito, y mucho más cuando ese enemigo se reviste de falsedad y se camufla y se mete en realidades que no son. Entonces, yo no conocía y no sabía, no había distinguido en mi historia hasta que comencé a conocerlo a través, uno, de la palabra de Dios, dos, de la doctrina de la iglesia, del catecismo de la iglesia, y a través, obviamente, de la experiencia práctica en mi vida espiritual, comencé a darme cuenta que yo estaba desarmado, que yo no tenía los recursos, que no tenía los elementos, y me sentí verdaderamente, obviamente venía migrando de ese hombre viejo, de ese hombre lleno de malas costumbres, de ese hombre que no conocía el bien, a ese hombre nuevo en el cual el Señor me estaba sacando, y tenía que entrar curiosamente a un ejercicio profundo. Yo me sentí metido de una manera especial cuando Dios me comienza a rescatar de toda mi realidad, como en un acuartelamiento de primer grado. Me metieron en una especie de experiencia en la cual me comenzaron a decir desde la confirmación, porque esto es muy bonito, desde la confirmación, usted es un soldado de Cristo, que yo sabía, yo lo entendía, pero no me había dado cuenta que de verdad era un soldado de Cristo y tiene que revestirse. Y obviamente la confirmación comenzó a darme elementos fuertísimos. Primero que todo, algo que yo no entendía, la acción del Espíritu Santo en su plenitud y la manifestación abundante de los dones de Dios, de todos los carismas, dones, facultades, gracias que Dios me daba. El don de la iglesia, maravilloso, que aunque no lo entendían y no lo procesaran en esa época, era el don de la iglesia, y el don de los sacramentos, el don de la palabra de Dios, el don de la comunidad, de la comunión, el don de la oración en todos sus niveles, el don de la bienaventuranza, el don de precisamente también cada una de las gracias de Dios, sobre todo la palabra, y en la palabra y en cada una de ellas las manifestaciones de Dios. Entonces, esta palabra viene a muy buen lugar porque me pone de primero que hay un enemigo que no lo debo yo minimizar, es el demonio, tiene nombre propio, es real, existe, es un enemigo a muerte, quiere mi destrucción, ha sido el que está detrás de todas mis desgracias. Porque uno tiene la tendencia a buscar quién fue el culpable en todo lo que me ha pasado, quién fue el protagonista de mi daño. Y uno puede echarle la culpa a la familia, al papá, a la mamá, a los hijos, a la sociedad, al mundo, y vivir un resentido y un resentimiento social. Pero esto me dio la pauta de darme cuenta, hombre, el enemigo verdaderamente no es el ser humano, sino esos seres, esas entidades sobrenaturales, esos principados y potestades de las tinieblas, dominadores de este mundo tenebroso. eh, y ahí viene el mundo, el mismo mal, el mismo demonio y la propia carne, la fragilidad a la que estamos expuestos, y que básicamente yo no lo reconocía, pero al darme cuenta que, claro, hay toda una infraestructura
montada, muy bien sofisticadamente elaborada, que acecha contra mí ese mundo, ese demonio y esa carne, ese tener, ese poder y ese placer, todas esas realidades tan profundas y todos esos espíritus que de alguna manera encarnan todos los vicios, todas esas tendencias, toda esa oscuridad. Yo vine a comprender, oiga, verdaderamente, no es que yo sea inocente, yo tengo que asumir mi responsabilidad en lo que me corresponde, pero tengo que entender que si yo no estoy revestido, que si yo no me ciño, que si yo no me pongo la armadura de Dios, que si yo no me revisto de la fe suficiente, que si yo no soy honesto conmigo mismo asumiendo la verdad, que si yo no soy justo en este sentido, justo y poner las cosas en su orden y de verdad reconocer mis deberes y también mis derechos en la vida, que si yo no me pongo ese casco de la salvación por el cual el Señor con su sangre bendita me ha justificado y que si yo no me revisto de esa espada de poder del Espíritu Santo, pues yo no voy a ser capaz de salir al campo de batalla, suficientemente preparado para confrontar la contienda diaria. Bueno, yo creo que ha sido una introducción muy enriquecedora sobre cómo la armadura de Dios impacta su vida y su ministerio, Padre. Gracias por compartir con nosotros en este momento y pronto, en breve, después de esta pausa, vamos a hablar sobre cómo fortalecer la familia con la armadura de Dios y el hogar como la gran fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Seguimos con nuestro programa, ahora enfocándonos en cómo la armadura de Dios puede fortalecer a nuestras familias y hogares. Padre, ¿qué consejos daría para fortalecer la familia mediante la armadura de Dios? Bueno, gracias, Leo, por esa pregunta, porque es centrarnos en el lugar neurálgico. ¿De qué manera hay que fortalecer? Primero que todo, es importante que comprendamos que la familia es el ambiente propicio donde se forma el ser humano. Todo lo que se da en la familia define al ser humano en todos los sentidos, en todos los órdenes. Entonces, mi familia, sin ser mala, tenía muchas fragilidades, muchas deficiencias que lastimosamente no la hacían el mejor ambiente y la mejor posibilidad para ayudarme a mí a responder a mi realidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Esta realidad familiar fue haciendo consciente a todos y a cada uno de los miembros de la necesidad, primero que todo, de buscar a Dios, de la necesidad de orar, de la necesidad de tener encuentros profundos de amor y encuentros de perdón, de reconciliación, de sanación, encuentros en los cuales pudiéramos salir al rescate del otro, encuentros de misericordia, por medio de los cuales tuviéramos la gracia de poder acogernos y perdonarnos. Asimismo, como fueron muchos los errores cometidos que yo cometí, que tal vez algunos miembros de mi familia cometieran en ese contexto, existía la necesidad de que los tesoros que teníamos comenzaran a convertirse en una experiencia de rescate. Y pienso yo, mi mamá obviamente recurrió al sacerdote de la parroquia, recurrió a la oración, recurrió a todo, mi mismo padre también recurrió pues a sus valores cristianos. Eh, mi familia se volcó hacia esa necesidad de encontrar a Dios y pienso que esto sirvió en su sabiduría. Alguien le aconseja a mi madre, mire, no pelee con él, no le digan nada, que la familia se calle, que la familia tome una actitud diferente, que la familia no lo saque de la casa. Yo me fui rebeldemente de la casa y la familia comenzó a cambiar, a cambiar, a cambiar y Dios comenzó a suscitar al mismo tiempo, alterno al mismo proceso, personas que se me acercaran y me comenzaran a atraer de una manera especial. Y entonces toda la bondad de las raíces que estaban ahí, esas raíces maravillosas que sembraron un día esos sentimientos bellos espirituales, eso que me sembraron en el corazón cuando niño, el orar, el amar a Dios, el ir a la misa, el tener
una vida espiritual. Y eso comenzó a aflorar de alguna manera y comenzó a sentir, a mover en mi interior mis valores fundamentales, esas realidades profundas por las cuales yo comencé a decir, hombre, yo no soy de este mundo, yo no soy este tipo de gente, yo no puedo ser una basura del mundo, yo no puedo ser un hombre, sino que todo eso comenzó a crecer en mí, lo sembrado, ¿no? Lo sembrado, a dar un fruto maravilloso y comenzó una gran pelea. Pero yo iba encontrando el respaldo en que mi familia me ayudaba a comprender mi dignidad, porque al mismo tiempo yo veía, yo decía, yo no salí de cualquier matriz, yo no salí de cualquier realidad, o sea, mi familia es una familia digna, una familia que lucha, que se esfuerza, que sí tiene problemas, pero que lucha todos los días. Y entonces desde esta perspectiva comencé a encontrar la segunda familia a la que tendremos, que es esa familia eclesial, esa familia del Espíritu, esa familia que comenzó a darme soporte. Entonces, el encuentro de esta doble dimensión, ese diálogo de la familia fundacional y de la familia eclesial, comenzaron a convertirse en una de las mayores fortalezas. Uno tiene que crear fortalezas y una de las fortalezas es el hogar, donde se cree, se sigue creyendo y se siguen apuntando los valores fundamentales del amor, de la caridad, de la misericordia, de la bondad, de la paciencia, para poder disponerse al regreso de ese hijo pródigo, herido, maltratado, pero con ansias de ser abrazado y perdonado. Muy bien, padre, muy bien. Padre, en esa dinámica de familia básica que gracias a nuestro Señor también Él ha fundado y siempre nos ha dado el contexto de la familia como la base donde todos debemos estar. Inclusive Él lo hizo también con su madre y con su padre putativo San José, creciendo en una familia. ¿Cómo ve usted el rol que cada miembro de la familia debería usar para crear esa armadura hacia la prole? Porque no solamente es una armadura personal, sino también el cómo proteger y proyectar esa armadura también hacia nuestros hijos, la nuestra y la de nuestros hijos. ¿Cuál sería ese rol que cada miembro jugaría, padre? Javier, maravilloso, nunca me habían hecho esa pregunta. Vea qué bonito. El papel del papá. El papá debe ser papá. Debemos rescatar a los padres y la paternidad, porque yo pensaría que esto le da consistencia y le da fortaleza. A veces, cuando un papá está en crisis, lastimosamente como que se replantea y se reevalúa y todas las virtudes que debería tener un verdadero hogar se le dan a la madre como salvaguardándolo y tristemente esos hogares cojean. Un hogar donde el papá verdaderamente es el hombre que está frente a Dios, viviendo también la voluntad de Dios y siendo el animador en la fe, el animador en el heroísmo de cada día, con dar la vida, ese hombre que se sacrifica, ese hombre que aparte de eso encuentra su fortaleza cuando dobla sus rodillas. Yo veía a mi papá con todas sus debilidades y todas sus cosas, pero cuando yo lo veía ir a la iglesia y arrodillarse y apretar sus manos y a veces hasta llorar, era como si a mí se me desvanecieran muchas cosas y yo lo miraba y yo no entendía esa fe, pero entendía que algo raro y grande pasaba ahí porque es que ese hombre salía feliz, salía contento y de alguna forma era como si la fuerza lo sostuviera, una fuerza interior, una gracia especial que le daba incluso capacidad de tener caridad, de ser misericordioso, de tener muchas virtudes que yo no podía ignorar. Ese padre trabajó mucho en esa línea, pero hay papitos que lastimosamente tienen muchos vacíos, incluso de paternidad. Mi papá fue uno de ellos, él no tuvo papá, su papá murió cuando él tenía 5 años y no se pudo formar y lastimosamente él no supo cómo ser un papá y cometió muchos errores por ese vacío tan impresionante. Y en ese sentido, yo pude haber crecido también con vacíos de una paternidad que no recibí como debía haberla recibido. Y no lo juzgo, no lo condeno porque ni él tenía la culpa de eso. Pero ¿cómo es de necesario que la figura paterna que llenó un tío mío la llenó de una manera muy bonita? Porque Dios no deja vacíos. Ahora, mi mamá era una figura, pero excepcional,
que sin lugar a dudas su rol fue muy claro y se mantuvo ahí dándome un fundamento de ternura, de cariño, de bondad, de amor, de misericordia. Mi madre, créanme, si existe un ser humano que me marcó en la vida y definió mis emociones y mis sentimientos, fue ella. Incluso me enseñó a comprender a la mujer. Y aunque yo no estuve muy de acuerdo cuando ya entré a comprender muchas cosas con su rol de mujer o de madre o de esposa en un momento determinado, sobre todo esposa, con el tiempo comprendí la grandeza heroica de esta mujer, de ir contracorriente absolutamente en todo, sacrificándose ella por la salvaguarda de la familia. Créeme, Javier, eh, cada personaje en la familia es invaluable y por eso hay que rescatarlo y devolverle su función. Gracias, padre. Hay un detalle que usted mencionó en el segmento anterior de que usted se dio cuenta que había una familia adicional que es prácticamente la familia espiritual, la familia de la iglesia. Yo como catequista, ahorita de confirmación, me doy cuenta de lo importante que es los padres en la formación. Usted habló de esos detalles donde los jóvenes, aunque sean jóvenes, vamos a decir biológicamente, pero son párvulos espiritualmente en muchos de esos casos. Entonces, aquí juega una mancuerna muy interesante entre la familia espiritual y la familia biológica. Es decir, ¿qué tan importante lo ve usted, padre, en su experiencia, el apoyo de los padres en la formación de catequesis de los muchachos? Excelente, Leo. Mira, yo personalmente soy uno de los partidarios de que la catequesis debería ser mixta. Una catequesis que se haga en la escuela eclesial religiosa, en la iglesia, en las clases de catequesis, y una que se haga en la casa como una interacción de convivencia. ¿Por qué? Porque no podemos delegar a los maestros de la educación y la fe de la iglesia la grave y delicada responsabilidad que se tiene en el hogar como formadores del alma, formadores del espíritu, formadores de la voluntad, formadores del carácter, formadores de los sentimientos, de las emociones. El papá y la mamá tienen la capacidad de llegar a donde nunca una persona extraña podrá llegar. Y es precisamente a esas dimensiones profundas que conocen desde pequeños a sus hijos y en las cuales saben que pueden y tocar las fibras fundamentales por las cuales ayudarles a encontrar precisamente esa fortaleza interior que les da el amor mutuo, la fe que han vivido. ¿Cómo? Cuando un padre y una madre son, y quiero irme a Corintios 6, que también hay una coincidencia maravillosa. En Corintios 6 nos dice el apóstol Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios para que tengan mucha constancia en las tribulaciones, en las necesidades y en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en la fatiga, en los desvelos, en los ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el espíritu, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y a siniestra, en gloria, en ignominia, en calumnia, en buena fama, tenidos por impostores siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundes, pero vivos, como castigados, pero no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Esa es la familia, vive en esa doble realidad, en ese contraste. Usted la ve y usted dice, mi familia es pobre, pero lo tiene todo. A veces es carente en muchas realidades, pero cuando el calor queda no me lo da nadie, nadie, la ternura y tantas de estas cosas y de estas virtudes hacen que la familia sea verdaderamente eh, ese lugar de salvación. Gracias, padre. Realmente valoramos sus consejos y definitivamente prácticos esenciales para fortalecer la fe en el núcleo familiar. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque
y nos vamos a ir en el siguiente segmento a cómo ser ese gran soldado de Cristo en los ambientes del trabajo y el mundo secular de hoy. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Nuevamente de regreso aquí en este otro segmento, vamos a cambiar el enfoque. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros, hombres católicos en el mundo de hoy, cómo debemos nosotros llevar esa armadura a nuestro trabajo, al mundo secular. Y por eso vamos esta vez a hacerle la siguiente pregunta al Padre Fernando. ¿Cómo puede la armadura de Dios ayudarnos a ser grandes soldados de Cristo en los ambientes laborales? Padre, ¿qué nos recomienda usted a nosotros como laicos? Bueno, Javier, pienso que es importante, les voy a comenzar a responder con otro texto bíblico que me parece maravilloso. Es Romanos 13. Vamos a tomarlo desde el versículo 11, 13, 11. Dice el apóstol Pablo: tened en cuenta el momento en que vivís. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque es ya hora de levantarnos del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Y dice él: la noche está avanzada, el día se avecina, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro y no caigamos en ninguna de estas cosas, ni vicios, ni comilonas, ni lujurias, ni desenfrenos, ni rivalidades, ni envidias. Más bien revístanse bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces, mire, el apóstol Pablo nos llama y nos dice, primero sea consciente de en qué realidad está. O sea, pienso que esto, ubíquese, ¿no? Es el ubíquese. Comprenda la realidad, no se asuste, compréndala, asúmala. Y desde esta perspectiva es importante que usted como que despierte, reaccione, sea consciente, y una persona que ya está en sus plenos sentidos comprenda que todo lo que usted hace, todo lo que usted vive, todo lo que usted se proyecta, es un momento delicado. Y es un momento que va avanzando y que si usted se queda, lo arrastra, se lo lleva por delante. Entonces, usted tiene que saber que tiene que responder en el camino, sin abandonar sus obligaciones fundamentales, sin esconderse. Hay gente que le tiene pánico a la realidad y huye detrás, porque de pronto hay gente, y con todo respeto lo digo, que hace una lectura de la realidad que le lleva a concluir que hay que huir de los lugares, de las realidades y de la sociedad e irnos a nuevos lugares apartados de todo el mundo, donde allá no va a pasar absolutamente nada y vamos a huir de toda la maldad de este mundo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque Jesucristo, si hubiera sido así, entonces no hubiera, sino que se hubiera ido para el desierto, se hubiera quedado allá en las cuevas de Qumran, allá en las zonas de Jericó y todo el valle del Jordán, escondido por allá, y no hubiera salido al contexto de Jericó, al contexto de Jerusalén, al contexto de Cafarnaún y de todas y cada una de las regiones, no se hubiera metido en la vida humana. Jesucristo no se marginó. Entonces, hay un texto que es de Mateo, precisamente capítulo 5, donde dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, pero no pierdan su sabor. Uno se da cuenta que el mundo, ese mundo que nos necesita, aunque no nos quiera, no nos quiere, porque cuando el mundo no quiere que vayan rezanderos, ni predicadores, ni personas que vayan a cambiarle su forma de vivir. Es más, los odia, los persigue, los condena, los juzga y todo esto. Pero ese mundo, como decía la Madre Teresa de Calcuta a los sacerdotes, les decía, ese mundo los odia, pero los necesita. De esa forma debemos comprender que también hay una gran necesidad
en nuestro corazón. Y esa necesidad se la regaló Jesús a la samaritana. Ella vino destrozada, vacía, vuelta a nada, como una mujer sin sentido, sin dignidad, sin honra, y la convirtió en un segundo en misionera. ¿Cuándo? Cuando le dio de beber el agua de la vida y sació la sed profunda de su alma, y ella enloquecida salió a gritarle a todo el mundo: he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que soy. ¿Será el Cristo? Y llevó a todo su pueblo a Dios. Esos son los misioneros de los nuevos tiempos, Javier. Muy bien, perfecto. Fíjese que escuchándolo, viene a mi mente la forma de cómo nosotros buscamos ese equilibrio en nuestra vida profesional, cómo mantenernos firmes en la fe, en esos entornos que cada vez se vuelven más hostiles. Y para ponerlo en contexto, muchos de nosotros podemos ser lo que se nos denomina como la generación X, hijos de baby boomers, gente muy fuerte, de muy vieja escuela, donde nosotros dijimos, bueno, nosotros no vamos a educar a nuestros hijos de una manera tan fuerte, pero se va a un extremo en donde estamos viviendo una época de una era de lo que le llaman la inclusividad. Y entonces ese tipo de conceptos que nosotros a veces lo catalogamos como tendencias, pero en una ocasión me corrigieron que no era tendencia, era preferencia. Entonces, todo ese tipo de temas van definiendo cómo nosotros realmente poner un freno y decir, bueno, que sea mi fe la que me ayude a revestirme, a tener el coraje y no poder simplemente dejar ese espacio solamente porque el ambiente es hostil. ¿Cómo podemos, Padre, mantenernos firmes de esa manera? Bueno, lo primero que me parece supremamente importante en este contexto es, eh, yo soy un instrumento de Dios, yo soy un enviado, la misión es Dios el que obra. Yo no soy la medida de la transformación de ninguna realidad, pero yo soy un instrumento de transformación. Mi única obligación es, primero que todo, dentro de una dinámica consciente, recibir esa presencia de Dios, recibirla en mi ser, vivirla y disfrutarla y gozarla, y de esa forma ya convertirme en un portador para yo llevarla a otros. Entonces, yo debo tener en cuenta que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no vivo esa experiencia, si yo no me reabastezco en esa experiencia, si yo no me renuevo constantemente, si yo no estoy en esa actitud de oración, de entrega, pues obviamente se me va a acabar la batería, se me va a acabar el aceite y me voy a quedar como las vírgenes necias sin el buen eh, elemento fundamental de la fe, la esperanza, la fortaleza y todo lo que Dios nos invita. Entonces, hay que buscar precisamente cada uno de nosotros lo que nos fortalece. La misión es de Dios. Si no es el Señor el que construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Nunca hay que creerse protagonista de nada. El protagonista es nuestro Señor. El que hace es Él. El que obra es Él. Juan 15:5. Sin mí nada absolutamente pueden hacer. Hay un libro que escribe una amiga que se llama La Guerra de Dios. Y esa mujer escribía precisamente su detalle. Decía, yo muchas veces peleé la guerra de Dios y me convertí en su escudera, pero muchas veces se me olvidó que Él era el que iba adelante, no era yo. Entonces es importante comprender quién es el que manda, quién es el que va y quién es el que dirige. La obra la realiza Dios. Por eso el escudo de la fe y cada uno de los recursos dentro de esta armadura es comprender que Él hace la obra. Entonces yo oro antes, oro en el momento y oro después. Yo preparo los ambientes, preparo las personas. Sin Dios no puedo hacer nada. Yo no puedo confrontar el mundo, decía San Vicente de Paúl. El que quiera estar de pie un día delante de los hombres tiene que pasar mucho tiempo de rodillas ante Dios. Eso nos lo explicaba Jesús. Cada misión de Jesús primero se iba al monte a orar solito y allá pasaba la noche junto al Padre Celestial y después venía iluminado, resplandeciente, caminaba sobre las aguas, venía lleno de fortaleza porque era la comunión con el Padre la que le permitía ir a la realidad. Entonces, comprender que en esa comunión y en esa unidad es Dios el que realiza la obra en mí. Entender que
La promesa es cierta, donde haya dos o más reunidos en mi nombre y le creamos y abramos ese ambiente para que Dios se manifieste, Él va a hacer milagros, Él va a obrar, pero hay que creerle, hay que abrirse, hay que dejar actuar a Dios en nuestros medios. Por eso llevar esto a todos los lugares. ¿Y cómo lo hago? Primero, con el ejemplo humilde y sencillo. Hay un pasaje muy bello de la espiritualidad a la que yo pertenezco, hijos de la Madre de Dios, donde el Señor inspira y dice, sean como la sangre en las venas, que es esencial y está ahí. Y aún estando ahí, siendo tan vital, a nadie incomoda y molesta. Ella está simplemente, como dice, como que desaparece subterráneamente en el cuerpo. De la misma manera, nosotros en muchos lugares tenemos que ser como la sangre en el cuerpo, estar allí nutriendo el lugar con el ejemplo, con el cariño, con la presencia. Tú eres presencia. Dos, porque eso es lo que la gente capta. No pierdas el contexto básicamente de crea ambientes de encuentro, crea ambientes. El ser humano necesita ambientes de fe. Incluso cuando usted le dice a un hermano, voy a orar por ti, no te preocupes, no te angusties. O te gustaría que oremos juntos, te gustaría, hay una dinámica muy bella que tú, Leo, conoces muy bien y te gusta mucho, que es el cafecito con Jesús. Y en la vida laboral y en la vida el ser humano necesita un momento para abrir el corazón de Dios al hombre. ¿Por qué no nos tomamos un cafecito y compartamos con Jesús lo que a ti te duele, lo que tú lloras? Hombre, compartamos. Y la persona sin darse cuenta está orando contigo, está en un momento de oración. Entonces, con autenticidad, pero con delicadeza, pero también con astucia, pero también con cariño, llevemos a ese ser humano a Dios sin violentarlo, seduciéndolo, enamorándolo, cautivándolo, y que ese ser humano pueda decir de verdad en un momento de su vida, gracias porque me respetaste, porque me amaste y porque me llevaste a comprender algo que de otra manera yo nunca había entendido con tu ejemplo. Muy bien, padre. Gracias, gracias por esa respuesta, porque inclusive le dio respuesta a la pregunta que yo tenía de cómo equilibrar nuestra vida profesional sin comprometer nuestra vida espiritual, específicamente, inclusive con ejemplos, ¿no? De cómo mantener eso, porque realmente en nuestra vida hay veces uno trata de buscar un equilibrio, pero hay veces no existe el equilibrio o porque nuestra vida espiritual debe prevalecer ante la vida profesional, porque es un equilibrio bastante difícil de conseguir porque siempre hay que darle un poquito más de peso a la parte espiritual. Si no, nos quedamos vacíos como usted nos explicó. Leo, así que adelante con la otra pregunta, Leo. Bueno, yo creo que tal vez el punto clave aquí es el cómo ser ese testimonio en el mundo secular, no tanto en el lugar de trabajo, sino en el mundo en general, porque es que realmente el mundo cada vez está más secularizado y existe una reclusión, como usted lo mencionó, padre, donde uno puede simplemente fallar a lo que el Señor le está poniendo a uno en el corazón. Yo te quiero ahí. Yo te quiero ahí para ser esa persona que de una u otra manera me va a representar en un ambiente que a lo mejor es demasiado árido y a veces uno se puede sorprender demasiado en si realmente eso es lo que quiere el Señor. Hay mucho discernimiento de por medio para poder hacerlo, Padre. Sí, eh, tienes toda la razón y quiero que nos situemos en un contexto especial. Ese mundo secular no es tan secular, tan mundanizado. La palabra secular quiere decir mundanizado. No es tan mundanizado. O sea, no es tan que no entienda, porque precisamente las semillas del verbo, de las que habla precisamente la palabra de Dios, fluyen en el corazón humano. La acción del Espíritu Santo fluye. Por eso el hombre tiene sed de Dios, una sed impresionante, grandísima de fraternidad, de unidad, tiene sed de paz, de armonía, de todos. Por eso, si no se lo damos, lo busca de alguna manera. Por eso el surgimiento de tantas manifestaciones religiosas y de tantas espiritualistas,
no tienen una fuente inmediatamente común con la fe católica, pero que sí tienen un origen fundamental y común, y es la necesidad del hombre de encontrar esos referentes precisamente de respuesta a una gran necesidad que tiene. El ser humano necesita ver signos, hechos patentes. Por eso dice, el mundo de hoy no necesita palabras, necesita hechos, necesita acciones, necesita verlo. Necesita ver la fuerza del amor, la fuerza de las acciones. Por eso el Señor fue muy asertivo cuando dijo en Juan 17, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Y dice, pero que dale la gracia de ser ellos uno, como tú y yo somos uno, y que se amen mutuamente para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces está revelando que en la medida en que el ser humano, las personas viven la revolución del amor, la revolución de la práctica del amor, cambian la mentalidad de aquellos que todavía no han entendido el amor. Entonces es importante comprender que el amor son acciones humanas, profundas. Esas cosas que dice la gente, yo nunca pensé que usted fuera a hacer eso conmigo, yo nunca pensé que usted me fuera a tratar así, yo nunca me imaginé que usted fuera a tener la bondad, la caridad, la comprensión, la paciencia, la humildad. Entonces ese mundo está necesitado de hechos de amor. Léanse la carta a Filemón, que se las recomiendo, en la cual precisamente el apóstol Pablo, tras una experiencia muy bonita, recibe a Onésimo, que era antes esclavo de Filemón y que viene dentro de ese contexto, y luego de que lo recibe, tal vez herido, tal vez era un esclavo, piensen lo que puede ser un esclavo, tal vez cuánto dolor y cuántas cosas, y Pablo tiene una actitud muy bonita con la cual yo creo que le hace chiquito el corazón a Filemón y lo conquista, y es que le dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, y que en otro tiempo fue tu esclavo, eh, que te era útil a ti, pero ahora me es útil a mí. Te lo devuelvo a este y en él te devuelvo mi propio corazón. Yo quería retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar al estar en estas cadenas, mas no lo haría sin consultarte a ti. No he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Pues tal vez se alejó de algún tiempo de ti. Entonces le está mostrando todo el contexto de una situación muy humana, pero en la cual él, actuando como un verdadero instrumento de Dios, transforma una realidad de ignominia como es la esclavitud humana y como es todo esto, devolviéndole a él un hijo. Y le dice, te devuelvo a mi hijo y ámalo como yo lo amo, como un hijo. Transformó las realidades, transformó el concepto, transformó todo en un hecho de amor. Increíble, padre. Creo que este ha sido un segmento muy lleno de perspectivas sobre cómo ser un auténtico soldado con esa humanidad que usted lo acaba de expresar, no solo en el mundo laboral, sino en ese mundo aparentemente secularizado. Gracias, padre. Bueno, vamos a continuar en el siguiente segmento después de esta pausa donde vamos a tocar el elemento clave de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué piensa la Iglesia ante estos momentos y escenarios que estamos viviendo en el mundo de hoy? Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bueno, sean bienvenidos de regreso. Para cerrar nuestro programa, vamos a discutir lo que la Iglesia Católica nos enseña sobre este vital tema, especialmente en el mundo que estamos viviendo. Padre, si lo vemos desde el punto de vista de la Iglesia Católica como la doctrina, el depósito de nuestra fe, esa perspectiva obviamente se vuelve oficial, ¿sí? Porque es nuestra Claro. Santa Madre Iglesia. ¿Cómo usted ve que la Iglesia nos apoya, nos da fuerzas de donde nosotros nos podemos apoyar para dar ese paso hacia el mundo? O sea, tengo entendido de que la Iglesia tiene un gran referente, es un gran referente desde el punto de vista de los documentos papales, de tantos papas santos que han pasado.
como representantes de la cátedra de Pedro. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Bueno, hay varias dimensiones por medio de las cuales la iglesia responde al mundo y al hombre de hoy. Primero que todo, con una reflexión actual, con una reflexión desde la realidad del hombre, desde la comprensión del ser humano, pero también desde la iluminación de esa realidad de ese ser humano. El Concilio Vaticano II fue una gran puerta y cada uno de los concilios y que se centraron en una realidad de fe. El Concilio Vaticano II tiene una característica muy bonita y es que es, podríamos decirlo de una manera especial, el primer concilio que confronta una valoración del mundo y de todas sus prerrogativas, de todas sus tendencias, sus crisis, sus realidades. Busca entender los cambios psicológicos, los cambios ambientales, los desequilibrios del mundo moderno. Busca hacer una relectura del hombre, de la familia, de la sociedad, de todo en el mundo. Y busca ayudarle a ese ser humano que desde esa perspectiva iluminada pueda redefinirse, reencontrarse, sintiendo que Cristo, que se ha hecho hombre y que ha entrado en la humanidad y que ha encarnado la realidad humana, le ayuda a afrontar esa realidad humana, pero desde el valor cristiano, desde Cristo. Entonces, esa resignificación, ese es el evangelio de hoy, el evangelio actual, en el cual Cristo, encarnado en cada una de las realidades, llega a todos los hombres. Y por eso el Concilio Vaticano II y todas las conferencias episcopales que han venido después, todos los sínodos, todas las cartas apostólicas, las encíclicas, cada uno de los documentos, las visitas papales, todo, absolutamente todo es una forma de dialogar con el hombre. Entonces, tuvimos un Papa Juan XXIII que nos abrió esta puerta tan fuerte y que convocó a todos los obispos del mundo a decir, vengan, abran la mente, el corazón y reflexionemos porque el hombre cambió. Segundo, vino Pablo VI y de una manera especial llevó precisamente a la iglesia a que comenzara a responder a las grandes inquietudes que estaba viviendo el hombre. Juan Pablo I cumplió en un corto periodo una labor muy bonita y es importante que leamos los documentos de Juan Pablo I que también van en búsqueda precisamente de ayudarnos a comprender estas armas maravillosas de la fe. Él tiene unos elementos que algún día podríamos hablarlo en un programa. Y finalmente San Juan Pablo II que se convirtió, créanme, en el maestro del nuevo milenio, en el maestro del último y el nuevo milenio. San Juan Pablo II enlazó dos épocas, toda esta época de la que usted habla, la generación X, la generación Z, la generación ahora de los millennials y luego los centennials, y él dio las pautas para la comprensión de todos los seres humanos. Desde esa perspectiva doctrinal, la iglesia nos ha iluminado, pero también nos ilumina a través de la dimensión celebrativa. Cuando la iglesia celebra, recoge todo, como dice la liturgia de la Lumen Gentium, luego la Sacrosanctum Concilium, que es precisamente la iluminación de la liturgia, las angustias, las tristezas, las esperanzas, todas expresadas en la Gaudium et Spes del hombre, se llevan a la liturgia y ahí se celebra, ahí es donde se transforma el milagro de Dios que se encarna en la humanidad de su pueblo. Pero aparte de eso, las obras, porque usted ve Madre Teresa de Calcuta, comunidades vicentinas, comunidades de misioneros, de comunidades de enfermeros, de cantidad de gente metida, dándole la mano al hombre, cuidando leprosos, cuidando enfermos, cuidando adictos, cuidando. Y usted va detrás de todo esto y usted ve, y eso es iglesia. Estoy hablando de una iglesia real, de una iglesia que cuida al hombre, que lo acompaña, que lo salva. O sea, la iglesia nos está gritando desde muchas realidades y de muchas esquinas. Estamos vivos, estamos presentes y estamos actuando para salvar al hombre. Muy bien, padre, muchísimas gracias por esa perspectiva. Definitivamente la Santa Madre Iglesia y San Juan Pablo II, definitivamente yo creo que algún día tal vez no solamente declarar los santos, sino como muchos lo hemos sentido, es el nuevo doctor de la iglesia, porque su profecía y todo lo que hizo en ese enlace es todo un doctorado desde la definición de doctor de la iglesia como tal.
Bueno, Padre, muchas gracias por aclarar la postura de la iglesia y ofrecernos tantos recursos que ahora nos ha metido también a mí en lo particular la inquietud de ir a leer los documentos de San Juan Pablo I y verlo qué hay, porque definitivamente es una lectura que no he hecho. Entonces, para despedirnos, Padre, si nos regala una oración y una bendición final ya para terminar nuestro programa, muchísimas gracias. Y bueno, nos ponemos entonces en la presencia nuevamente del Señor para despedirnos. Gracias, Leo. Gracias, Javier. Ha sido un momento maravilloso. Me encanta que se centre en este programa y que pongamos la mente y el corazón en el que hace la transformación. Es Cristo el que hace la obra. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón puestos en Él, nada absolutamente podrá prevalecer sobre la obra de Dios. Es importante que creamos que Dios está comprometido con la salvación y transformación del mundo y que tú eres un instrumento para hacerlo. Tú cuentas. Y creo que es importante que se lo permitamos hacer a Dios y que nos demos el honor de estar involucrados en una obra maravillosa. Así que le pidámosle a ese buen Dios la humildad, pero también el heroísmo. Señor, danos el heroísmo para vencernos a nosotros mismos. Tú dijiste, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, es decir, asoma su realidad, asuma sus circunstancias y sígame. Señor, danos la fortaleza para seguirte, danos el entusiasmo, danos la alegría. No permitas que nos desanimemos ni nos asustemos como tú no te asustaste con el mundo, y que nosotros también podamos contigo, Señor, subir a nuestra propia cruz, asumir nuestra propia forma de entrega en nuestra realidad, siendo coherentes, siendo generosos en donde tú nos has sembrado, en el hogar, en la familia, en la casa, en el trabajo. Esa es la cruz que tal vez en la cual Dios me pide que yo muera amando, y que ese buen Dios me dé la gracia de servirle con amor y de glorificarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Gracias, Padre. Bueno, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Buenas tardes. Bueno, listo. Listo. Gracias, Padre. Excelente. Bueno, hicimos lo que pudimos. Dios No, nos gracia regale que nos maneja. Sí, no, y que bueno, que este sea la primera de varias. Sí, Padre. Nos Ponga el gustaría tema, mucho traerlo nuevamente. Ponga el tema para pelearlo. Listo, Padre, listo. No, sí, lo discernimos definitivamente. Pudimos Sí, dar una que sí. visión global. Sí, señor. Yo creo que superó las expectativas, Padre. Sí. Ave María Purísima. Sí, muy bien. Sí, porque muy es un tema muy denso, muy amplio, muy profundo, tiene muchas aristas y ahí comienza a desarrollar. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.